Y amigos de los deportes, tengan todos muy, pero que muy buenas tardes. Estamos en una intervención dentro de la programación de Walo Radio Oriental, originando desde aquí, de la funeraria Carrasco Memorial, en el pueblo de Humacao, lugar donde se están llevando a cabo las exequias fúnebres ante el fallecimiento del licenciado Osvaldo Gil Bosch, el eterno presidente de la Federación de Béisbol Aficionado de Puerto Rico, quien falleció el pasado domingo, y ya durante el día de ayer pues comenzaron estas exequias directamente desde el Comité Olímpico. Hoy estamos aquí en la funeraria de Carrasco. Para todos los que nos están escuchando, vamos a estar hasta las 9 de la noche aquí en la funeraria de Carrasco, en el velatorio de Osvaldo Gil, y ya mañana a las 10 de la mañana pues habrá una misa y posteriormente se le brindará cristiana sepultura al licenciado Osvaldo Gil Bosch. Estamos haciendo esta intervención para traer con ustedes muchas de las celebridades, muchas de las personas importantes dentro del marque que representa la Federación de Béisbol Aficionado de Puerto Rico, y nos encontramos con el presidente de la Federación de Béisbol Aficionado de Puerto Rico, el doctor José Daniel Quiles. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Arnie. Un saludo deportivo a la ficción del béisbol, en especial a tu radio escucha. Oye, no es fácil, ¿verdad? Uno darle los últimos respetos a alguien que por mucho tiempo representó tanto para una federación, como en el caso de la Federación de Béisbol Aficionado de Puerto Rico, el licenciado Osvaldo Gil. Así mismo es, con mucha tristeza, pues le anunciamos al país el domingo el deceso del licenciado Gil, pero con un corazón alegre porque celebramos la vida del licenciado Gil. Son pocas las personas que a los 92 años están lúcidos de mente, y fue mi mentor, o sea, el ejemplo a seguir, en mi caso particular era Osvaldo. En situaciones difíciles que tuve en mi presidencia, el consejo de él siempre estuvo presente. Yo entiendo que el país pierde, yo creo que el último de los grandes dirigentes deportivos de nuestro país, en la figura del licenciado Osvaldo Gil. Oye, eso mismo te iba a preguntar cuando entraste en la Federación de Béisbol Aficionado. Digo, entraste primero como apoderado del equipo de Santa Isabel, luego pues decides aspirar a la presidencia, logras el mandato de los apoderados. Cuando llegaste a esa federación, ¿se respiraba en la atmósfera, el ambiente de Osvaldo Gil? Todo el tiempo, todo el tiempo. Fíjate, al principio de mi gestión, Osvaldo tenía dudas con relación a mi gestión, pero después algo más grande, como es el deporte y la federación, nos unió para seguir adelante lo que es la federación, y la federación no hubiera sido lo mismo si no hubieran sido por los cimientos que hizo el licenciado Gil, ya que el licenciado Gil es el padre de la federación, porque en el 1970, cuando él asume la rienda del béisbol puertorriqueño, se llamaba Circuito, y él le cambió el nombre a Federación de Béisbol de Puerto Rico. Oye, defensor del olimpismo, defensor del aficionismo, el licenciado pues peleó por la inclusión de los profesionales, pero ya cuando llega el doctor Quiles ya era algo irreparable, algo que no se podía ir en contra de ellos, y pues a pesar de la oposición de que tenía Osvaldo para eso, ya usted no podía negarse a la participación de los profesionales en el béisbol AA. Mira, la inclusión de los jugadores con experiencia profesional en el béisbol, eh, nadie podía ir contra eso, porque ya eso era un mandato de la internacional, y si tú no le permitías a los jugadores con experiencia profesional participar en nuestro torneo, el efecto que hubiera sido la desafiliación. ¿Y qué significaba la desafiliación? Pues perdíamos los equipos nacionales, que es lo que le da gloria y le ha dado lustre a la Federación de Béisbol. Bueno, para completar, hubo el mandato de la federación de que en cada estadio pues se celebrara un protocolo en homenaje póstumo a don Osvaldo. Sí, es correcto. Este fin de semana en todos los partidos debe haber un minuto de silencio a la memoria del licenciado Gil, y todos los uniformes de los jugadores deben tener una cinta negra en alusión al luto federativo por la pérdida del licenciado Osvaldo Gil Bosch. Pues, y aunque nos adelantaremos un poquito, el torneo 2026, pues ya usted sabe quién será dedicar. Bueno, vamos a ver, puede ser pues póstumamente, pero ya Osvaldo le habían dedicado en vida al torneo, bueno, sí. Ya se lo habían dedicado. Oye, y entonces, ¿qué te ha parecido el respeto de la gente y la asistencia a estos actos fúnebres? Mira, yo entiendo que ha sido bien concurrido. Ayer en el Comité Olímpico había muchas figuras
del deporte puertorriqueño, rindiéndole tributo a la memoria del licenciado Osvaldo Gil. Yo entiendo que hoy va a ser igual y mañana debe ser un lleno total esta funeraria y lo que es el Campo Santo. Eso así, pues gracias, doctor Quiles, por haber estado con nosotros. Ese es el doctor José Quiles, presidente de la Federación de Béisbol Aficionado de Puerto Rico, que como bien dijo, se va a estar celebrando y observando un momento de silencio en cada estadio donde se celebran los juegos de béisbol de Puerto Rico. Así que vamos a continuar por aquí trayéndole a diferentes personalidades del béisbol AA. Por ahí vimos a Peggy Mercado, Luis Rivera Toledo, Paquito Cintrón, José Chemane Carradero y muchísima gente que están brindándole sus respetos a el licenciado Osvaldo Gil Bosch. Estamos esperando para Efraín, pero está en una llamadita importante. Bueno, está bien, ya tenemos por aquí a Efraín Williams. Buenas tardes, Efraín. Buenas tardes, Dani. Saludos, discúlpame que estaba resolviendo algo de la federación. Oye, cuando tú comenzaste en el béisbol AA como jugador, el licenciado Gil era el presidente. Sí, de hecho, él era el presidente y yo fui en el mandato de Osvaldo Gil, yo fui 8 años representante de la Junta de Directores, de los jugadores, ante la Junta de Directores, y semanalmente básicamente nos veíamos cuando la federación era en Miramar. O sea que tú recibías todo ese acervo, todo eso que me podía ofrecer Osvaldo en términos de enseñanza administrativa y cómo manejar una liga. Sí, por 8 años los debates con Osvaldo siempre eran buenos porque aunque tú difirieras de él, siempre él marcaba el respeto, la honestidad y luego te explicaba por qué él tomó la decisión, por qué lo hizo de la manera que lo hizo y de verdad que él dejó un legado para todos los deportistas de este país. En eso mismo, en términos de legado, ¿qué representa para Osvaldo, para la Federación de Béisbol Aficionado de Puerto Rico? Mira, el legado más importante que dejó Osvaldo a mi juicio es el respeto por la institución, porque no hay cosa que saltara más Osvaldo durante su incumbencia. Él era un orador de primera línea, que el respeto a la institución de lo que es hoy la Federación de Béisbol de Puerto Rico. Él decía que por encima de cualquier cosa, del torneo, las selecciones, estaba la institución que era la Federación de Béisbol y así pues lograba respetar a los atletas, a los componentes, todos los que eran parte de la Federación de Béisbol. Definitivamente que sí. Entonces pues ya fallecido el licenciado Gil, el doctor Quiles dice que debemos celebrar su vida. Sí, así él lo quería. Los que tuvimos la oportunidad, Osvaldo era, a veces, como la casa de él era tan cerca de la federación, a veces él se iba allí y nosotros simplemente lo escuchábamos, porque pues, cuando él hablaba, que era su nivel de oratoria, pues él quería que celebraran su vida, dejó estipulado cómo él quería las cosas y por eso están aquí todos los deportistas que han podido ver durante el transcurso de toda la tarde que han estado aquí, tanto ayer en el Comité Olímpico como hoy aquí. Me imagino que mañana en el entierro pues será igual. Casi 93 años de vida y hasta el final de sus días una memoria admirable en su mensaje, en su oratoria. Oye, nadie notaba de la edad que tenía Osvaldo. No, él hasta hace 3 semanas atrás, porque fue donde más grave se puso de salud, todavía él iba y daba sus discursos y sus consejos y lo que él veía bien y lo que veía mal, pero siempre fue un fanático del béisbol AA específicamente. Oye, hoy hay un juego aquí en Humacao, ese juego representaría un homenaje para Osvaldo. Ha estado la lluvia, ha estado lloviendo por el área, veremos a ver si se puede jugar. Sí, el parque le han hecho unos arreglos que es bastante bueno. Vamos a ver, sería para él el año que Humacao ganó, él no se perdió un juego de la final de Humacao, que se lo pudo disfrutar. Así que para él que regrese a Humacao como él quería, pues sería un homenaje bueno el juego. Bueno, Efraín, pues muchísimas gracias y éxito en tu trabajo, que lo estás haciendo muy bien. Gracias. Así que saludos. Ese era Efraín Williams, director ejecutivo de la Federación de Béisbol Aficionado de Puerto Rico, en el torneo de béisbol AA. Y por aquí tenemos a una de las personas que fue miembro también junto en el Comité Olímpico, la Federación de Atletismo, el gran amigo, el camullano Luis Rivera Toledo. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, Jenny. Un placer verdadero estar frente a ti.
Bueno, ¿qué representó la figura de Osvaldo Gil en tu vida y en de la Federación de Béisbol de Puerto Rico? Bueno, para Puerto Rico representó. En Puerto Rico hubo un momento dado de nuestra historia que hubo 7 titanes alrededor de don Germán Quiquejo. Libertario Pérez, Tuto Marchán, Elfren Bernier, Héctor Cardona, Osvaldo Gil, José Portela y Orlando O'Neill, 2 de ellos de Humacao. El mejor orador de todos ellos, y ahí hay una gran competencia, está entre Elfren Bernier y Osvaldo Gil. Mentes con esa capacidad de la lucha sin rehuir, aprendido por lo que es el deporte, que son 2 que se encuentran, los 2 buscando una victoria, pero que el que es derrotado por ese juego, porque en la próxima va a buscar la forma de aprender con esa derrota para obtener la victoria. Eso es Osvaldo Gil. Esa fue la línea de Osvaldo Gil, como él dice y dijo siempre, que fue la línea que más me impresionó a mí. El hombre está hecho de virtudes y defectos. Y cuando tú tienes un líder que te dice eso, le dice al todo el que está escuchando, no te las eches de que tú te las sabes todas. Tú tienes tus debilidades como ser humano, porque todos estamos hechos de esa composición que yo te acabo de decir. Dominando eso, teniendo una diferencia con él, tú sabías que tenías que dar lo mejor de ti. Ayer, el Comité Olímpico, lo que hubo fue una fiesta cultural, social y deportiva. ¿Por qué? Porque allí hubo gente presente que tuvo diferencias, luchas, no solamente del pensamiento, de la acción. Y fueron allí y reconocieron como fue Armandito Torres. A diferencia que tuve con Osvaldo, hubo momentos donde no podía ni entenderlo, por qué asumía esa posición. Tan pronto trataba y podía tener mi mente fresca, tranquila, y pensaba, me daba cuenta que estaba cerca de convencerme de que él tenía la razón y era yo el equivocado. Cuando tú tienes personas de ese nivel, tienes testimonio como que se dio ayer en el Comité Olímpico. Y hoy aquí se ha dado cita los hijos, los que él hizo crecer a través del equipo nacional y del mejor torneo desde que él llegó en el 1970, que era un gran torneo que había comenzado en 1939 y 40, y él lo convirtió en el orgullo nacional de todos aquellos que les gustaba el béisbol, porque sabía que él iba a presentar lo mejor de Puerto Rico, no importa el nivel del certamen. Hoy este testimonio ha sido como me pasó a mí. Lo primero que a mí me dio fue tristeza. El segundo sentimiento es mi alegría. Primero porque yo no quería que siguiera sufriendo. Esa última parte, el cáncer lo venció, pero lo venció después de él haber dado una lucha contra ese cáncer por los últimos casi 10 años, diciéndole, yo voy a poner las reglas hasta que tú me puedas vencer. Una vez vencido, esa alegría, esa tristeza, la estamos celebrando hoy y mañana la vamos a celebrar cuando lo vayamos a sembrar, como decía Armandito Torres, porque a hombres como Osvaldo Gil no se entierran, se siembran. ¿Cómo debemos recordar entonces a Osvaldo? Ayer esa pregunta se la hicieron y está corriendo un video del Comité Olímpico de Puerto Rico y a mí me dijo una frase: al hombre no importa cómo lo entierre, es como lo recuerde. Él sabe que a él lo tenían que recordar y lo iban a recordar como uno de los grandes, porque él sí tenía esa seguridad de que había sido un hombre justo,
podría ser controversial, pero de frente te iba a decir, con su rectitud sobre esto. con esa rectitud, se iba a ganar el respeto tuyo y él te iba a respetar. Y cuando eso pasa en los seres humanos y no se corta, yo en un momento me pude molestar con él. A mí me tocó más que en un momento dado, por yo ser el que defendía que entraran los profesionales, dijo, no, aquí no van a entrar mientras yo esté dirigiendo. Yo pagué el precio, pero yo me di cuenta que había pagado el precio ante una de las personas más verticales, más inteligentes y que mejor había defendido el béisbol. Cuando hubo el cambio, un día me dijo, tengo que decirte algo. Diga usted, me equivoqué contigo. Tú eras mejor candidato, pero yo no quería entrar a los profesionales y tú estabas a favor de ellos. Bueno, pues gracias, Luis, por haber estado con nosotros. Vamos a estar hasta mañana en que, pues, sembremos a Osvaldo. Y a las personas que nos están viendo, decirle lo orgulloso que yo me siento de ti. Y le decía a Paquito Cintrón, has puesto la vara bien alta. Y cuando fuiste elegido al recinto de los inmortales del béisbol, has sido una de las personas más completas para ser parte de ese salón, porque todo lo que has hecho en todas las posiciones las has hecho con calidad para estar en ese gracias, Luis. Gracias, Luis, por esas palabras. Gracias a ti. Bueno, seguimos aquí. Vamos a traer por aquí a los macaeños, José Manuel Chemane Carradero Muriel. Buenas tardes, Chemane. Buenas tardes, Arnel. Saludos a ti, a todos tus radio escucha y televidentes. Eso es así. Oye, Chema, ¿qué representó Osvaldo para ti? Bueno, síntesis, un padre, un hermano mayor, un consejero, un maestro, ¿sabes? Porque aprendí mucho, ¿sabes? Lo conocí temprana edad porque Osvaldo vivía aquí, nosotros estábamos siempre en contacto, pero después fueron etapas, tú sabes, después yo fui jugador, dirigente, él entró a la federación en el 70, y todo ese tiempo, pues después que yo fui jugador nacional y dirigente, tuvimos una relación muy buena y como te dije, aprendí un sinnúmero de cosas y gran parte de mi formación, no solamente en el deporte, sino como ser humano, pues tengo que agradecérselo a él. Oye, Osvaldo sentó las bases cuando él tomó la Federación de Béisbol de Puerto Rico, que en ese momento no era federación, era circuito. Él le fue dando forma a una liga que ahora mismo esa estructura que tiene la liga la formó él prácticamente solo con una secretaria y un administrador, Eran cuatro. Don Félix Cardona. A la verdad que los cimientos que él hizo de esta federación fueron demasiado fuertes. Sí, definitivamente. Él montó, como diríamos, el muñeco, el kiosco, con poco personal, pero gente muy responsable, trabajadora y una mente privilegiada que tenía Osvaldo de organizador, de administrador en todas las áreas. Y eso pues dio fruto a la larga. La federación tiene que agradecer a Osvaldo lo que es. Cuando llegó ese llamado para dirigir el equipo nacional, ¿cómo fue? Bueno, yo estuve en el equipo nacional como jugador, después dirigí, después de 1982, por ahí que fui a Cuba con el equipo, en otro rol, yo fui de scouting, pero hacía un trabajo también allá. En el 83 pues fui coach de primera, en el 84 fui coach de tercera con Tony Meléndez y con Nino Escalera. Y ya para el 85 él me dijo, prepárate que tú puedes estar ahí. Y en el 85 pues nos reunimos, hablamos y me nombraron. Y pues gracias a Dios tuve un tiempo con él. Y se lo agradezco porque me dio las oportunidades y me apoyó. Y en un momento quizás pudimos haber diferido algunas cosas, pero siempre trabajamos en equipo. ¿Cuál fue el momento dentro de esa estadía tuya como dirigente del equipo nacional junto a Osvaldo? Yo sé que hubo muchos momentos buenos, pero ¿cuál fue el momento que
que más atesoraste junto a él en la dirección del equipo nacional? Bueno, nosotros pues, trabajamos duro, tuvimos altas y bajas, pero para mí, no sé. Tú lograr una medalla, participar en dos olimpiadas y ganar una medalla olímpica, para mí ha sido lo máximo. Oye, muchas veces hemos hablado, porque la rectitud de Osvaldo él era un hombre vertical, pero hubo muchos momentos jocosos entre él y don Germán Enriquejón, ¿verdad? Sí, a veces tenían diferencias, como todo, pero siempre se apoyaban uno al otro. Yo me acuerdo un momento jocoso. Nosotros estábamos en el juego final de la medalla de bronce en Seúl y don Germán estaba con nosotros en el dogado y Osvaldo. Y el que estaba pichando era Motora y don Germán, pues, ese no era su fuerte, el béisbol. Y le decía a Osvaldo, ay, pero es que ese muchacho tira suavecito, suavecito. Y entonces Osvaldo se reía y decía, no, si no es suavecito, es como tira y dónde tira. Y eso siempre me acuerdo porque el don Germán decía suavecito, pero logramos lo que queríamos. Pero eso es así. Bueno, ¿cómo va a ser recordado Osvaldo? Bueno, pues un gran líder, un gran ser humano, un humanista, ayudó a mucha gente. Osvaldo ayudó a mucha gente que la gente no sabe. Él lo hacía detrás del telón, como dicen. Y nada, un líder y un ejemplo para nosotros y para todo el deporte puertorriqueño. Bueno, gracias, chamanes. Gracias. Bueno, continuamos aquí. Kenneth, ¿a quién tenemos? No, vamos a traerme a Yuyito Cora, que está por allí, que es el presidente del recinto de Inmortales del béisbol AA, otro macaeño excepcional, abogado de profesión y que pues trabajó junto a Osvaldo y pues ahora es el presidente del recinto Inmortales del béisbol AA. Saludos, Yuyito. Saludos, Arnie, como siempre un placer compartir contigo. No en esta ocasión así, ¿verdad? Pero un placer compartir contigo que venimos compartiendo desde hace tiempo. Oye, tú entraste desde niño a estas cuestiones del béisbol AA porque tu papá estaba metido en esto, Osvaldo estuvo con él y toda esa cuestión. Esa primera relación tuya con Osvaldo, ¿cómo fue? Bueno, mira, básicamente cuando yo nací y fui criando, la gente que yo veía en el patio de casa, Melquiades Silva, Néstor Morales, Iván Cajadero, que glorias del béisbol. Y entonces una de las cosas que yo puedo señalar, y es lo que me tiene en el recinto, que yo tuve la oportunidad de conocer muchas de esas glorias que jugaron en los años 40 y en los años 50, que jugaron con ellos. O sea, pues, básicamente fueron los primeros que entraron al recinto y que posteriormente pues han sido las estrellas, las verdaderas estrellas que comenzaron a jugar y los que hacían las selecciones nacionales. Manuel Maldonado Deli, un Jorge Tanco, Otto Ralazma, Pepe Cuilan, Teodoro Marcano y aquellos trabucos de Junco, Nini, toda esa gente. Así que cuando yo me desarrollaba, pues Osvaldo ya básicamente estaba viviendo en San Juan, pero aunque Osvaldo vivía en San Juan, Osvaldo venía todos los lunes a Humacao, iba a hacer las gestiones que tenía que hacer, porque él no dejó de hacer las cosas que hacía en Humacao. De hecho, hasta diciembre pasado, él visitó el barbero que él utilizaba aquí en Humacao y que estaba al lado de su oficina, el Gran Irán. Y iba al Banco Roy y posteriormente se reunía con un grupo de amigos. Posteriormente, yo pues fui a estudiar, pero cuando yo llegué de nuevo en la oficina mía, pues estaba mi papá, que era delineante, con un ingeniero que se entretenía. Después tuvo Marcelo Trujillo, que se había retirado de la Wilton, y Osvaldo llega hasta allí. Entonces ahí básicamente Osvaldo y yo comenzamos a compartir un poco más. Yo pues te puedo decir de las grandes
sabiduría de Osvaldo. Yo recuerdo que una vez me dijo a mí, y eso a mí nunca se me ha ido de la mente, el día que tú vayas a decir o hacer algo que te pueda bochornar a ti o a tu familia, piensa en lo que te estoy diciendo. Una enseñanza, ¿verdad?, de altura. Y a través de los 90, pues comenzó a crecer esa relación entre él y yo. Obviamente me nombró al comité apelativo de la Federación de Béisbol, aunque a él nadie la apelaba. Posteriormente llegué al recinto de los Inmortales en el 1998. Sé que yo estoy en mi año número 27 y he hecho gestiones a ver si buscan otro presidente. Y entonces los que están en la Junta me dicen, nosotros no tenemos vacante de presidente. Dirigí 11 años el torneo juvenil y básicamente después de esa relación, pues se solidificó más aún. Y nada, aquí el amigo Luis Rivera Toledo y yo tuvimos que hacer malabares. Cuando entonces Humacao gana esa Carnaval de Campeones y pasa a la final, entonces Osvaldo quería ir a todos esos juegos. Y entonces Leti decía, pero es que en la carretera eso es muy peligroso. Y entonces nosotros pues, nos dimos a la tarea de ir con Osvaldo. Y de las cosas que yo te puedo decir que más yo recuerdo es que cuando nosotros íbamos a esos juegos, de esos carnavales de campeones, a pesar de que Osvaldo ya llevaba sobre 20 años fuera de la federación, no los peloteros, sino gente joven, cómo se acercaban a él, que se querían retratar con él y que querían tener unas palabras de él. Así que eso fue de las cosas que más me impactó a mí. Oye, mira si era su total respeto de la gente hacia él. Que yo recuerdo cuando en Yabucoa, ¿sabes qué? Osvaldo López siempre visitaba algunos juegos. Cuando él iba a un juego en Yabucoa, ese día todo el mundo, tú veías todo el mundo recto, nadie hacía nada que pudiera estar en contra de su opinión, y era como una dinámica diferente, porque la gente decía, está el presidente hoy aquí. Sin lugar a dudas, mira, el presidente que tenemos ahora, el doctor Quile, que creo que acaba de salir, sí, pues ese era uno. O sea, Osvaldo tenía una guerra con Quile porque Quile iba al parque en pantalones cortos. Entonces, y entonces, pues decía, doctor, en pantalones cortos otra vez, para que tú veas cómo era la disciplina de Osvaldo. O sea, si tú vas a estar aquí en la federación, tú tienes que ser una persona íntegra. General. Seguro. Pero obviamente no podíamos esperar menos de Osvaldo. Tú sabes, Osvaldo se graduó de ciencias militares. Y posteriormente pues fue militar, tú sabes, de carrera, y hasta que fue a estudiar a Richmond leyes. Pero estamos perdiendo un ser extraordinario. Se tienen que ir, Yuyito. Se tienen que ir, y obviamente nosotros tenemos que celebrar la vida, tú sabes, de él y de sus logros. Seguro. O sea, fue de los que estuvo al lado de Jiquejoff, al lado de Tuto Marchán, al lado de Elfren Bernier, al lado de Libertario Pérez y de Héctor Cardona. Esa era la mesa. Los que controlaban el deporte y los que hacían el frente en el país. Obviamente Osvaldo es el último de los que quedan, pero para gloria, pues, un hombre muy capaz, muy inteligente, muy bondadoso, muy sentimental, pero tenemos que acordarlo de los que dio el frente grande junto a Riquejope y los demás por el deporte en Puerto Rico. Gracias, Yuyito, por haber estado con nosotros. Sí. Bueno, mi gente, esas fueron algunas de las personalidades que están aquí presentes en la funeraria Carrasco Memorial de Humacao. Recuerden, aquí se va a estar hasta las 9 de la noche. Mañana habrá una misa a las 10 de la mañana, donde se esperan grandes luminarias del deporte en Puerto Rico, y donde posteriormente se irá la comitiva fúnebre hasta el cementerio municipal de Humacao para darle cristiana sepultura a don Osvaldo Gil. Así que a nombre del equipo de Walo, el equipo de transmisión, que es Santiago, la gente que está allá en el control maestro, de nuestra gerente Beatriz Archilla, pues le damos las gracias por haber estado con nosotros pendiente a este comunicado en vivo directamente desde la funeraria Carrasco
honrando la memoria del licenciado Osvaldo Gil Bosch.